En Colosenses capítulo 1 y sus versos del 15 al 19, la palabra de Dios dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La pregunta que debemos hacernos en este día, mientras el tiempo va avanzando tan rápidamente, los días se tornan más peligrosos y difíciles, y la venida del Señor Jesucristo y nuestro encuentro con Él se aproxima. La pregunta que debemos hacernos cada día y a cada momento del día, diría, ¿es Jesús el número uno en mi vida? ¿Realmente ocupa Dios el primer lugar en mi vida? Y luego debiéramos también preguntarnos por qué Jesús debe tener el primer lugar en mi vida. Para aquellos que no lo pueden entender o no lo pueden lograr, en el versículo 18 de este capítulo 1 de Colosenses, dice la palabra que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Recuerda que la iglesia no son las cuatro paredes donde nosotros nos congregamos. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo y todos aquellos que hemos aceptado a Cristo y le servimos con sinceridad, poniéndole a Él en primer lugar. Él es la cabeza, la primacía en la iglesia. De Él es la gloria y Él no comparte su gloria con nadie. Él que es el principio, dice este versículo, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la primacía. Así lo dice la poderosa palabra de Dios. Y todo lo que la palabra de Dios dice, nosotros tenemos no solamente que oírlo, sino practicarlo. Hemos oído quizá a lo largo de nuestra vida, Dios debe ser primero, pero realmente hemos logrado entronar a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Bueno, quizás tenemos la mejor intención de hacerlo, pero no puede quedarse en una intención. Tenemos que batallar todos los días con aquel que desde el principio ha querido tomar el lugar de Dios en el cielo, pero también en nuestros corazones. Y ese es nuestro adversario, el diablo. Desde el principio vemos, como dice la palabra de Dios, que él dijo en su corazón: subiré a las alturas, allá al trono donde está Dios, y me sentaré en el lugar de Dios. El primero que quiso ocupar el lugar de Dios y tomar la primacía fue el enemigo. Él siempre va a querer de igual manera tomar el primer lugar de tu vida. Y tenemos que arrepentirnos a esta altura de la vida y del tiempo y reconocer que quizás como iglesia y como seres humanos hemos creído que le hemos estado dando la primacía a Dios, pero no lo hemos estado haciendo, porque el enemigo muchas veces, por brechas que abrimos en nuestra vida, y una de ellas es el afán y las distracciones de este mundo, otra de ellas son los seres humanos.
cercanos a nosotros, muchas veces el enemigo utiliza esas cosas para que la pongamos en primer lugar y pongamos a Dios en un segundo plano. ¿Cómo puedo yo poner a Dios en primer lugar en mi vida? Hay una recompensa grande, hay bendiciones grandes en la vida de aquellos que logramos poner a Dios en primer lugar. Si usted ya lo ha hecho, no se rinda, continúe, porque la vida cristiana es un constante renovarnos, un constante hacer la voluntad de Dios. No es algo que hicimos un día cuando aceptamos a Cristo y ya soy cristiano. No, es que cada día, cada momento, en cada una de mis decisiones, en cada una de mis acciones, yo voy demostrando que voy alcanzando la estatura del varón perfecto. Jesús tiene que tener la preeminencia en nuestras vidas. ¿Y cómo yo sé que realmente Él ocupa el primer lugar en mi vida? Bueno, cuando podemos someter, rendir nuestra voluntad como Jesús lo hizo. Cuando para usted los deseos de Dios, la palabra de Dios, el mandato de Dios es lo primordial en su vida, obedecerlo, seguirlo. Vuelvo y repito, no solamente oírlo, leerlo, emocionarse cuando usted lo oye o lo lee, sino cuando para usted el deseo de Dios, el mandato que Dios da, los deseos de Dios para su vida, la voluntad de Dios es lo primordial. Así como Jesús. Jesús vino a esta tierra y nos dejó el mejor ejemplo a seguir. Por eso el apóstol Pablo describe en ese versículo lo que es un verdadero cristiano. Cuando usted es un verdadero cristiano, cuando Dios ocupa el primer lugar en su vida, ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted. ¿Y qué significa que Cristo viva en mí? Que yo imito a Cristo, que yo actúo como actuó Cristo. Y Él nos dejó ejemplo. En todo vemos a Jesús poniendo al Padre primero. Cada cosa que iba a hacer, el Padre primero, orando al Padre, pidiendo la dirección al Padre. Y nosotros la mayoría de las veces nos envolvemos. El enemigo nos envuelve en las cosas pasajeras de esta tierra y se nos olvida que el primer lugar tiene que ser de Dios y que los deseos de Dios tienen que reinar por encima de mis deseos. Eso es morir a la carne y vivir por el Espíritu. Eso es dejar que los deseos de Dios estén por encima de los míos, por más buenos, agradables y deseables que estos puedan ser. Eso es darle el primer lugar a Dios y someternos. Es una de las cosas más difíciles de lograr, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, a su Espíritu Santo, que nos ayude y nos enseñe a someternos a los deseos de Dios. El salmista David exclamaba: deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú deleite, cuando lo que más te gusta, lo que más disfrutas es Dios, Él se va a encargar, aún sin tú hablar, de conceder los deseos de tu corazón. Porque la palabra de Dios dice que antes de que nosotros clamemos y aún antes de que nosotros digamos la palabra, ya Dios la sabe. Cuando vamos a la presencia de Dios y en vez de estar solamente pide, llora, ruega, queja, nos sentamos a los pies del Maestro, como hizo María, la hermana de Marta, y nos sentamos ahí, en vez de tanto hablar y hablar y hablar. Sí, hay un momento en que debemos expresarle a Dios nuestros anhelos, pero nos sentamos ahí, nos deleitamos en su presencia, le adoramos, le exaltamos, guardamos silencio, acallamos la mente y el corazón de las preocupaciones, de los pensamientos banales y abrimos el oído espiritual y le escuchamos. Eso es deleitarnos en la presencia de Dios. Cuando cada día de la vida nosotros sacamos un tiempo de calidad para ir a esa presencia, para encerrarnos en el cuarto secreto, apagar el celular, apagar todas las cosas y prender el oído espiritual para oír a Dios. Eso es deleitarnos en Dios. Y hay una promesa: Él concederá los deseos de mi corazón. Igualmente lo dice el Nuevo Testamento: buscad a Dios primero y las demás cosas serán
añadidas. ¿Cuál es el problema? Siempre lo he dicho, nosotros hemos invertido el orden de estos versículos. Las añadiduras, en la mayoría de los hijos de Dios y de las personas, está primero que Dios. Y por eso es que no avanzamos la mayoría de las veces, no progresamos, no nos sentimos bien, no podemos perseverar hasta obtener el galardón que Dios nos ha prometido, porque hemos invertido como hijos de Dios individualmente y como iglesia, las añadiduras las hemos puesto primero que a Dios. Dios tiene, subraye ese versículo en su Biblia, el versículo 18 del capítulo 1 de Colosenses, que está muy claro, en todo Él tiene que tener la preeminencia. Si no es así, no podrás lograr las metas, el propósito que Dios tiene para tu vida. Y Dios quiere bendecirte y Dios quiere que vivas en paz. Y Dios quiere que tú puedas perseverar hasta el fin para que alcances el galardón eterno. Pero para ello tienes que darle la preeminencia a Dios. Tienes que pelear la batalla con el maligno, que así como quiso subir al trono y ocupar el lugar de Dios, así si quiere hacerlo en nuestras vidas todos los días de diferentes maneras. Identifique esas maneras en las cuales el enemigo te está distrayendo y te está poniendo cosas para que tú le des el primer lugar o el lugar que le pertenece a Dios. El día tiene 24 horas y si nosotros analizamos, nosotros no le damos a Dios nada de ese día para todo lo que Él se merece. Segundo, cuando estamos dispuestos a darle lo que Él nos pide. ¿Cuán dispuesto estás tú y estoy yo a darle a Dios lo que Él me está pidiendo? Y mira, esa voz de Dios no la podemos acallar. Hay cosas que Dios te está pidiendo y que tú estás peleando con eso porque no se la quiere dar. Recuerda que Dios no nos pide para quitarnos, sino para darnos más de lo que Él nos pide. Y ese ejemplo lo vemos en Abraham, el padre de la fe. Dios le pide a Abraham nada más y nada menos que el hijo único donde estaba reposando la promesa que Dios le había hecho. Dame tu hijo, tu único, a Isaac. Sin embargo, para Abraham, Dios era primero. Obedeció a Dios. Un cristiano que tiene a Dios como primero en su vida, obedece a Dios sin cuestionar, sin tratar de entender por qué Dios le está pidiendo lo que está pidiendo. Y siempre que Dios nos pide algo, nos va a doler, pero ese dolor se va a convertir en risa, en gozo y en bendición para nuestras vidas. Abraham entregó a Isaac y Dios se lo devolvió multiplicado y ahí demostró Abraham que Dios era el primero en su vida. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué ha estado pidiéndote Dios que tú no le has dado? Cuando Dios te pida algo, inmediatamente entregas. No lo hagas esperar, porque cuando nosotros retrasamos obedecer lo que Dios nos pide, eso no es obediencia. Obediencia es, Dios me pide esto, yo se lo doy en ese momento. Te va a doler, pero no importa cuánto duela. Vuelvo y te repito, Dios cambia nuestro lamento en baile. Y Dios nos prueba, Dios no nos quita. Dios nos prueba, son exámenes. Trata de pasar el examen que Dios te ha estado poniendo, de obtener buenas calificaciones poniéndolo a Él en el primer lugar. Y verás cómo Él va a añadir a tu vida todo lo que tú necesitas y mucho más. También cuando estamos dispuestos a dar sacrificialmente, como lo hizo la viuda de Sarepta. Fíjate bien, hay una parte de nuestras vidas que es difícil de rendir y de darle la primacía a Dios, y es en nuestras cosas materiales. Una de las cosas por la que nos afanamos, por la que dedicamos más tiempo a las cosas de esta tierra que a Dios, y colocamos a veces el trabajo, el sustento y todas esas cosas que tenemos que hacerla para subsistir. Pero una de las cosas que nos hace distraernos y estar cansados y no tener tiempo para darle el primer lugar a Dios es el afán por proveer, por tener aquello que son las finanzas. Esta historia nos demuestra también que aún en las cosas materiales, en lo que Dios nos provee, Él
tiene que tener la primacía. Él es el primero. Vemos a esta mujer con su hijo, que solo le queda un puñado de harina, un poquito de aceite, y viene el profeta, el siervo de Dios, y le da una orden y le dice, mira, hazme a mí primero. Una situación difícil, pero Elías era tipo de Dios en ese momento. O sea, Elías le está diciendo, oye, dame a mí primero de lo que tú vas a hacer y punto. Y es lo que sucede cuando Dios nos pide que le demos a Él y nosotros quizás no tenemos nada, solamente tenemos esa blanca, algo, lo que tenemos en la mano es poco, o quizás estamos llenos de deuda, de preocupaciones, de necesidades y Dios dice, mira, yo quiero que tú me ofrendes, me des siempre. Y para nosotros resulta difícil desprendernos muchas veces de eso que Dios nos está pidiendo, como a esta mujer le costó. Le costó darle al profeta. No fue que ella se lo dio y punto. Ella le costó, porque ya ella se iba a entregar a la muerte. Sin embargo, ella obedeció al profeta y era Dios a través del profeta probándola a ella. Y lo mismo hace Dios contigo y conmigo. Cuando Él nos pide, quizás lo único que tenemos o lo poco que tenemos nos está probando, no nos está quitando. Y todos aquellos que sabemos eso y que lo hemos experimentado, sabemos que sí, darle a Dios es un deleite maravilloso y es una experiencia tremenda, porque Dios no se queda con lo de nadie. Muchas personas están en escasez por eso, porque no han entendido que lo primero que reciben cuando entra el año, cuando comienzan un negocio, cuando siembran, en todas las áreas de su vida, debe ser de Dios. Tenemos que sentarnos y evaluarnos y ver si realmente le estamos dando lo primero y todo a Dios. Esta mujer le dio lo que tenía, le hizo al profeta primero y conocemos la historia, porque detrás de esta historia de la viuda de Sarepta hay un versículo que utilizamos mucho. Pero nos encanta el versículo y nos encanta la promesa, pero no entendemos que hay un precio que pagar para que ese versículo se cumpla. Cuando la mujer obedeció a Dios a través del profeta, dice la palabra que Dios le multiplicó la harina y le multiplicó el aceite y le dijo, la harina en la tinaja no escasará ni el aceite hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Y estamos viviendo los tiempos de crisis más terribles y los que se avecinan son peores. No son presagios míos, no señor, ni de ningún hombre, ni de ningún político. Es bíblico. Vienen crisis, viene escasez sobre la tierra. Pero aquellos que saben darle a Dios lo primero en sus finanzas y en todas las áreas de su vida, serán guardados de la crisis, del hambre, de la escasez. Por eso la palabra de Dios dice también en Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo que tú más valoras en esta tierra? ¿Son tus riquezas? ¿Son tus pertenencias humanas? ¿O es Dios? Porque donde está tu tesoro, ahí es que está todo tu corazón. ¿O es Dios lo más importante en tu vida? La prosperidad de Dios es integral, no es solamente material. Cuando se habla de prosperidad, la gente inmediatamente se enfoca en dinero. Sí, Dios te va a proveer lo que tú necesitas económicamente, pero cuando Dios te prospera espiritualmente también. Te prospera físicamente dándote salud mental, emocional. La prosperidad de Dios es completa. Cuando tu mayor tesoro es Dios, cuando la primacía en tu vida la tiene Dios, ahí está tu corazón. Y Dios hará que todas las demás cosas funcionen perfectamente. En la palabra de Dios encontramos ejemplos de esto. Encontramos a un Job que lo pierde todo. Sin embargo, no deja de glorificar a Dios, porque Dios era lo primero en su vida. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Él estaba rendido, entregado a ese Dios. Daniel también. En medio de una de las crisis más terribles que no se igualan con las nuestras, Daniel decide darle el primer lugar a Dios. No van a orar, dijeron en ese tiempo de Daniel, a otro Dios que no sea el Dios pagano. Sin embargo, Dios dijo, no, mi Dios es primero, y siguió orando a su Dios. Y viene una persecución sobre la iglesia, también sobre la tierra. ¿Le vas tú a dar el primer lugar a Dios o vas a ceder tus principios espirituales por estar en buena sintonía con el ser humano? Cuidado con eso.
cuidado con eso. El Señor dice en Apocalipsis 18, yo soy, dice el Señor, el alfa, la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. No cedas tus principios. No cedas el lugar que le corresponde a Dios por nada ni por nadie, porque el poder no es de los seres humanos, no es de los que están en eminencia o en puestos altos. No, Señor, el poder es de Dios. José también lo entendió y se mantuvo humilde, se mantuvo bajo la poderosa mano de Dios, se mantuvo colocando a Dios en primer lugar, no cediendo sus principios en aquel reino también pagano. Y vemos cómo resultó bendecido José. Está ahí en la palabra de Dios. Estos son héroes de la fe. ¿Por qué? Porque decidieron poner a Dios en primer lugar. Y Dios quiere recordarte en este día que en todo Él tiene que tener la preeminencia, no en algunas áreas de tu vida, no en todo. Debes sentarte contigo mismo y evaluar y permitirle al Espíritu Santo que te examine, que te redarguya y mires a ver dentro de ti si realmente en todo, en tu vida, en cada una de las áreas de tu vida, Dios es primero. Y si no es así, colócalo. Ya Cristo viene y los que se van con Cristo son aquellos que en todo le dan la preeminencia al Dios todo